Bien, en este cafecito estuvimos charlando con Dante y con Tony sobre octubre. Hay muchos temas más para tocar, pero vamos a ir cerrando las ideas más importantes. Pero antes tenemos un sondeo muy especial hecho por nuestra querida Patito. Como siempre, unos sondeos bastante buenos, y así que vamos a verlos. Esta vez el cafecito sale a las calles a preguntar a la gente qué es lo que recuerda acerca de Octubre Negro. Acompáñennos. Bueno, en realidad me trae bastantes recuerdos. Yo todavía estaba en el colegio y recuerdo cómo la gente ha luchado en ese entonces por nuestros recursos. Realmente ha sido una época que ha marcado mi vida, porque para mí ha sido el primer problema grande que he vivido en el país. Hemos suspendido las clases en ese entonces del colegio y las esquinas estaban con bastante gente bloqueando, quemando llantas, pidiendo bastantes cosas, y recuerdo todavía que seguíamos con mis papás los noticieros a través de la televisión y vimos los enfrentamientos en la Plaza Murillo. Los tiempos de Goni, las cosas que ha hecho, lo que estaba mal, las pérdidas que hemos tenido nosotros. Que fue una masacre, que era la paz en el Alto. No, que ha habido mucha tragedia, mucha tristeza para el país, ¿no? Que han luchado por nuestros recursos que teníamos en Bolivia. Sí, ha pasado hace 11 años y que ha habido la matanza por el tema del gas con Chile. Octubre Negro, con lo que ha pasado, el año en la que se ha desatado la guerra del gas, esos recuerdos, ¿no? En donde en esa entonces el gobierno del MNR es de que desata, ¿no? Esto de que no quería salir, más quería hacer otras cosas con los recursos que teníamos aquí en Bolivia, y los salteños que se ponen en pie y con más el ejército que se desata, y al último van, pelean, hay guerra, muerte, sangre. Totalmente es lamentable una historia, ¿no es cierto? Ha enlutado eso a las familias bolivianas. Interesante este sondeo, Pato. Me gustó justamente lo que dice tu último entrevistado. Pero no sé si lo podría llamar solamente guerra del gas. Creo que también implica una demanda por lo que va a ser la Asamblea Constituyente, ¿no? Va a ser tanto demanda desde el movimiento popular del Alto, pero también van a haber movimientos mineros, van a haber el movimiento indígena demandando por lo que es la tierra y el territorio. Y todo esto va a confluir en un solo momento histórico, ¿no? Y me parece muy interesante justamente lo que Tony reflexionaba. Pasó octubre. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Por qué peleó ese pueblo alteño? ¿Por qué pelearon esos movimientos sociales indígenas? ¿Lograron lo que estaban buscando? ¿Sabían lo que estaban buscando? ¿Sabían cómo obtenerlo? ¿Quieren más? ¿Están satisfechos? Y surgen más preguntas. No, en realidad nosotros el colectivo junto con varios jóvenes nos encontramos, hacemos charlas, hacemos reuniones, empezamos a hablar de política, sociedad, salud, educación y un montón de cosas. Y siempre se nos viene eso, ¿no? De que, por ejemplo, octubre, o sea, imagínense, octubre, la movilización, la guerra, el Alto, el gobierno se va. Hubiera sido fácil a cualquier alteño decir, que este sea el presidente. O sea, por eso, ¿por qué el Alto puede lo más y no puede lo menos? Porque han podido derrocar un gobierno, imagínate, pero no pueden tener una calle aboquinada, una mejor atención a la salud. Y ese es el debate que siempre lo hacemos en nuestras charlas, en nuestros debates. Y imagínate, o sea, la problemática es mucha, y hay muchas cosas que hablar sobre octubre de 2003. Muchos de los jóvenes, incluso les preguntaba un principio yo, ¿qué edad tiene? Tienen 25, 24, 23. No han vivido en la esencia de que, por ejemplo, yo tengo mis 34, Dante tiene sus 24 años igual. Entonces, eran muy jóvenes, recién empezaban a entender lo que era octubre de 2003. Pero hoy por hoy lo planteamos acá y hablamos con muchos jóvenes. ¿Qué significa octubre de 2003? Lo recuerdan como un hito, como decía Carlos Torres, un taquintoy, una etapa dentro del ciclo de Bolivia, y debería ser aprovechada, ¿no? Pero son 10 años que hemos tenido una discusión el año pasado, y con este año son 11 años. ¿Ha habido algún tipo de cambio? ¿Algo ha mejorado? O sea, la agenda de octubre, que eran 3 los puntos, ¿se ha cumplido la agenda de octubre? Seguimos en debate. Seguimos todavía analizando si evidentemente la ciudad del Alto, o si no todo Bolivia, ha cambiado después de 2013 o ha mejorado. Dante, ¿se cumplió la agenda de octubre? En mi punto de vista, creo que la agenda de octubre está siendo olvidada. Y está siendo olvidada porque
no se está haciendo caso de las principales necesidades que tiene esta población. Recientemente, haciendo una averiguación, me entero de que hay una propuesta de ley departamental en la cual se propone darle un salario vitalicio a las personas que participaron en octubre. ¿Y qué sucede? Que, digamos, hay oposición ahí dentro de la Asamblea Legislativa Departamental que cuestionan, digamos, el tema de los recursos. Por otra parte, considero que hay una responsabilidad histórica si tomamos en cuenta el momento constitutivo de lo que ha sido 2003. Y aún así vamos a ver que octubre del 2003 te critica una autoridad legal y racional, te critica la administración de la justicia de ese entonces, te critica a los gobernantes y a la élite política de 2003. Después emergen autoridades tradicionales. Está ahí el padre Obermayer, un cura que emerge con 2003 y cobra un gran protagonismo. También podríamos hablar de autoridades carismáticas que nacen a través de octubre del 2003. Ahí lo vamos a ver a Evo Morales, es una autoridad carismática que ha sabido darse cuenta del entorno y de lo que estaba aconteciendo con un proceso que se aproxima a una realidad revolucionaria. Si comparamos octubre del 2003 con lo que ha sido la revolución del 52, incluso vemos que hay un proceso previo a 2003, como ha habido un proceso prerevolucionario el 9 de abril del 52. Entonces se está gestando un tipo de movilización social de gran escala. Así también podemos destacar la agenda de octubre en cuanto a la nacionalización de los hidrocarburos, en cuanto a la Asamblea Constituyente y a la oposición rotunda a que se venda el gas por Chile, por puertos chilenos. Entonces, todo esto que octubre nos delega es pues para que nosotros lo vayamos transmitiendo a las generaciones futuras. Somos una generación que vive el 2003 y vive también el Estado plurinacional. Sin el 2003 no existiera tal vez lo que hoy tenemos, ¿no? Una constitución política del Estado que te garantiza nuestros derechos también como jóvenes. ¿Por qué no? Como jóvenes, yo recuerdo muy bien, tenía 13 años, pero ya tenía una capacidad muy crítica en ese momento. ¿Cómo es que los mineros llegan en buses grandes, llegan en camionetas enormes y la gente se organiza, lo que decía Tony, ollas comunes para el minero? ¿Sabes? Yo te voy a contar una anécdota de los mineros, justamente. Una vez que acaba toda la protesta, la convulsión social, yo habría tenido unos 15 años y estaba justamente por el 5º centenario, ¿no? Por la 6 de agosto. Y justamente llega un minero, ¿no? A hacer una llamada ahí en Punta Alto. Y resulta que yo estaba sentado ahí en las gradas y él se viene y se sienta a mi lado, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo está? Me dijo, hemos ganado, me dijo. Y tenía un cachorro de dinamita, ¿no? No lo compré, porque lo quería vender. Me lo quería vender el cachorro de dinamita. Pero, o sea, es una anécdota, pero obviamente, es una anécdota desde la ingenuidad de aquella mi edad, ¿no? Hoy en día, obviamente, el significado es otro, ¿no? El significado de esa lucha por las reivindicaciones sociales, justamente como lo mencionas, la agenda de octubre es otra, pero la agenda de octubre ¿se modifica o no? Yo quiero hacer dos complementaciones, ¿no? A partir de lo que ya han planteado. Justo el año pasado en un debate en la Casa Foro Espejo es cuando teníamos un amigo muy fanático izquierdoso que comentó de que la agenda de octubre no existe. Porque no es mi posición, por si acaso. No, está bien. Decía no existe contigo. Porque la agenda de octubre es un papel. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo ha firmado? ¿Qué institución lo avala? O sea, ¿qué institución lo ha sustentado? Eso es cuestionable, ¿no? O sea, solo son causas que no tienen un pie de firma, ¿no? Se puede decir un pueblo unido, pero no es completamente eso, no suficientemente ambicioso como para que sea una causa total. Entonces él planteaba eso, ¿no? Pero me parece interesante eso, ¿no? Otra cosa que quisiera complementar, ¿no? A lo que ya han dicho los expositores, no los expositores, los amigos, es que octubre yo creo que es la síntesis de
una resistencia al neoliberalismo, ¿no? Básicamente, ¿dónde surge el Alto? El Alto es una síntesis sociológica del proceso de migración campo-ciudad a partir de 1985 que se consolida y llega a abarcar en espacio lo mismo que es La Paz, ¿no? O sea, La Paz y el Alto son lo mismo, pero el Alto crece de manera muy brusca, ¿no? Entonces hay un sincretismo de cosmovisiones y ideologías que hacen de que su población sea, por su herencia quizás más minera, una sociedad meramente fuerte y contestataria, ¿no? Que no se hubiera dado si es que hubiera sido otra clase de migrados, que también hay que admitirlo, ¿no? Entonces, en esa constitución social ha sido, ¿no? Entonces yo quisiera, quizás respondiendo un poco a eso, una hipótesis que se me ocurre sobre por qué el Alto sigue estancado, es el mismo problema de la constitución de una cultura paceña, ¿no? O sea, por ejemplo, La Paz como conglomerado urbano no se ha podido constituir aún como una cultura concreta, ¿no? O sea, recién está bosquejándose como una identidad real por el conglomerado urbano que es, pero son como casi 200 años de que existe, ¿no? O sea, como conglomerado. Pero el Alto tiene recién poco tiempo como para que se constituya una identidad uniforme, ¿no? No hay una manera de armar y de que se constituye algo fuerte como para que pueda sacar a pie todas sus reivindicaciones. Entonces, eso yo creo que es la principal razón del estancamiento, ¿no? Hay por eso un concepto en los estudios culturales bolivianos que es la interlocalidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo con Apato me caso, pero somos de diferentes culturas. Ella es de Chuma y yo soy del sur, ¿sí? Entonces va a haber un choque de identidades que al final va a quedar en todo y en nada al mismo tiempo, ¿no? Entonces quizás esa es la razón del estancamiento, ¿no? Es cuestión identitaria. Sin embargo, eso te garantiza un diálogo intercultural. Te garantiza, pero lamentablemente no te impide a cierto tiempo constituir cosas, o sea... Bajo estructuras, o sea, yo digo bajo estructuras sobre la misma quizá idiosincrasia o la misma forma de costumbre, cultura de esos residentes inmigrantes. Sería interesante hablar de la ciudad del Alto, sus movimientos, si hay otro momento, otra oportunidad, porque el Alto es un punto muy importante, no solamente tocando tu 2003, sino el tema, digamos, hoy por hoy. El tema es la segunda ciudad más grande de Bolivia, la cantidad de habitantes, el nivel poblacional de sus habitantes, los jóvenes, que son mayoría más del 50%, le dicen ciudad de alojamiento, le dicen, ¿por qué? Porque imagínate que todos a la mañana bajan acá, pero si todos se vuelven a dormir, o sea, hay muchas cosas que hablar de la ciudad del Alto. Hay muchas cosas que hablar para la ciudad del Alto. Creo que esto merece otro cafecito más para seguir hablando en profundidad de lo del Alto. Aquí hay un punto que no hemos tocado y que tal vez lo podríamos tocar a futuro, que es sobre la democracia. Por falta de tiempo no lo vamos a tocar ahora. ¿Existe democracia? Desarrolló la democracia el Alto porque es que es muy importante porque yo entiendo, los movimientos sociales demandan, ¿no? Sabemos que los movimientos sociales han demandado la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Para qué? Para generar redistribución de la riqueza, para que tengas tu hospital, para que tengas tu escuela. Pero ¿qué pasa con la democracia, ¿no? Y creo que es un punto que está en su documento, ¿no? Toda la razón. Este es un tema bien complicado, bien, como tú dices, ambiguo también. Lo vamos a tratar. Creo que es momento de tomarnos un respiro. Ha sido un lindo capítulo. La propuesta final. Muchas gracias. Nuestra propuesta final. Sí, si me lo permiten. Claro que sí. Para finalizar, el Colectivo Octubre ha trabajado una propuesta de agenda para el Alto, para el 2025. Y entre esta agenda está pues la educación política democratizadora. Más o menos enfocamos que la democracia debe estar relacionada con la educación. Así también proponemos una familia consolidada con valores sociales, hay que fomentar eso en la ciudad del Alto, la salud universal, gratuita y de calidad para los salteños. Se propone también una planificación urbana e inclusiva y una igualdad de oportunidades con equidad de géneros. Estas son entre algunos puntos, ¿no? La propuesta que ha presentado el Colectivo Octubre, que la vamos a socializar. Así es, equidad de género, tú lo has dicho. El próximo capítulo en el cafecito vamos a estar hablando de feminismo. ¿Qué es feminismo? ¿Qué es feminismo? ¿No? Vamos a tener invitadas bastante interesantes. Nos van a exponer el feminismo desde sus puntos de vista, ambos bien opuestos, así que no se lo pierdan. Nos vamos despidiendo, ¿no? Vamos a cerrar el café porque ya es tarde. Ya es tarde. Solamente quiero decir, vean, está sacando Sandra Bullock una película justamente de Brand of Crisis de la crisis de octubre, ¿no? Y ese comentario fue auspiciado por Paramount Pictures. Y creo que Goni va a actuar en esa película.
crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento, solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más.